Pero quería hablar de lo de Ábalos, porque lo de Ábalos nos tiene sorprendidos día tras día. Ahora ya sabemos que no solamente es Jessica, que también hay otra chica que se llama, que es Miss Asturias, a la que Ábalos también habría colocado. También habría colocado a cargo de sueldo público, incluso al mismo tiempo que Jessica. O sea, César, no solamente era lo de Jessica, los dos sueldos en dos empresas públicas de Jessica, sino también la Miss Asturias. Es decir, lo de Torrente finalmente se está quedando hasta corto. En el Chavales, caso de Ábalos se está quedando hasta corto, ¿no? como diría Santiago Segura, haciendo de Torrente, coño, chavales, las coloco a la churri en la administración pública. Es que yo ya me lo tomo a chufla porque no, es que es más fácil, ¿no? Porque es que da mucha vergüenza y da mucha pena ver cómo determinadas personas obtienen unos tratos de favor por hacerle favores sexuales a un alto cargo del Partido Socialista y entonces ministro del Gobierno de la Nación. Es que en síntesis es eso, por decirlo más finamente. La señora Álvarez de Toledo lo dijo muy gráficamente y muy certeramente, en mi opinión, la semana pasada en el Congreso, cuando le recordó al señor Bolaños en una comisión, creo recordar, que el señor Ábalos pagaba las putas colocándolas en empresas públicas. Por tanto, cargando sus vicios sexuales o sus gustos sexuales al contribuyente. Y oiga, yo de la vida privada de cada cual, mientras se lo pague de su dinero, yo no voy a entrar. Pero el problema es ese, que cuando tú te prevales de tu cargo público para tener una azarosa vida pública, pues entonces vienen los problemas. Porque ese es el quid de la cuestión. Y hay que recordar también que el señor Ábalos fue el que se atrevió a presentar la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy. Un gobierno en el que no había un solo ministro imputado, ni acusado, ni investigado por ningún caso de corrupción, sino que se usó una sentencia de un caso de corrupción a nivel municipal para montar una moción de censura contra el gobierno entonces del señor Rajoy y ganarla y echarle del poder con la ley en la mano, pero de forma torticera y manipulando las cosas, ¿no? Y ahora el que presentó esa moción, el señor Ábalos, es el que vemos cómo no solamente está presuntamente imputado por ingresos que no puede justificar, que le salen propiedades en sitios donde tampoco puede explicar muy bien, sino que además vamos conociendo que se dedicaba al tráfico de influencias y a colocar a mujeres en empresas públicas porque esas mujeres presuntamente eran prostitutas y presuntamente le hacían favores sexuales o le hacían, entre comillas, trabajos sexuales. Pues esa es la catadura moral del señor Ábalos en particular y de este gobierno en general, que tanto que bramaba contra la corrupción y cuanto más tiempo pasa vemos que más corrupción tiene. Bueno, pues Miss Asturias, Juan Berga, es Claudia Montes, es otra enchufada de Ábalos y a las que pagaba a todas las pagaba como auxiliar administrativo, ese era el modus operandi, todas de auxiliar administrativo a cargo de una empresa pública con un sueldo que era un sueldo no demasiado alto, pero que luego incluía, pues eso, acompañamiento, pagar todos los viajes a los que iba con ellas, en fin, absolutamente todo. Y esto sin ir a trabajar nunca. Como dijo Jessica el otro día en el Tribunal Supremo, nunca fue a ninguno de los dos trabajos que tenía a sueldo público. A ver, Juan, esto para una persona que esté dejándose la piel en un trabajo, para una persona que haya superado un proceso de selección complicado para estar en una empresa pública, todo esto tiene que resultar indignante, ofensivo, absolutamente grotesco. No sé cómo calificarlo. Pues anda, que yo. Vamos a ver, quiero decir, por esta razón que tú dices, es por las que no pasan por los trabajos. Es decir, se les hace una nómina, solo hay un señor de confianza que sabe que hay una nómina a una señora que no va a trabajar, que es el interventor de la organización correspondiente, y punto, ¿no? Pero en el fondo, mira que tenemos que hablar de impuestos a menudo porque es la única manera de que yo discuta con César Sinde, porque si no, en todo lo demás acabamos estando de acuerdo, ¿no? Pero ¿os acordáis de los calzones del Tito Berni que han desaparecido? Sí, sí, Claro, sí. esa es la marca España. Entonces, yo no sé qué les pasa a estos señores con las faldas, yo no lo sé. Pero decía César, hombre, a mí yo con la vida privada no me meto, pero se meten en la mía, ¿eh? Porque es que si el sí es sí, si el no es no, si no sé qué y si no sé cuántos, y si me tomo una copa en un bar y tal, se meten en mi vida y yo no puedo meterme en la suya. Entonces están las contrataciones. ¿Cuántas habrá de esas en los 1000 y pico asesores que aparecen en las listas? Está el asunto del Tito Berni. Está el asunto de que cuando no tenemos empresas usamos el dinero del ERE. Es que nos estamos olvidando
de todas esas cosas. Entonces hay una cultura que yo llamo de impunidad, de que yo puedo hacer lo que quiera. Y luego, mira, hay un tipo para ser un cargo público legítimo no solamente hay que hacerlo bien, sino que hay que hacerlo honorablemente. Y lo de Ábalos no es honorable y debería haber sido cesado mucho antes. Es decir, hay una responsabilidad ahí que no se ha cumplido, ¿no? Todo esto da mucha vergüenza y yo además lo siento por las chicas porque efectivamente es una manipulación de esta que se nos critica tanto ahora a los señores, ¿no? Pues ellos son los primeros que la ejercen. Hoy también que está con nosotros nuestra querida colaboradora María Cánovas desde Alhama de Murcia. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Vamos a ver si te pones un poquito bien el micrófono, María. Dale ahí al micrófono bien. Señor Patón, no sé qué pasa ahí con el sonido. ¿No has desactivado el micrófono? Bueno, ahora volvemos contigo, María. Estábamos hablando de Jorge Calabres, al que hemos entrevistado hoy. Jorge Calabres es el que ha publicado todo este asunto de Miss Asturias y de cómo funcionaba Ábalos con las mujeres. Y al final ha dicho, en todos los casos procedía de la misma manera. Ya digo, auxiliar administrativo y el mismo sueldo y para adelante. Escuchen. Se da la circunstancia también que estas tres mujeres, Miss Asturias, Jessica y la actual pareja de Ábalos, Andrea, todas tuvieron el mismo cargo, auxiliar administrativa, y el mismo salario, que viene a ser unos 1.000 y pocos euros netos al mes, un poquito más del salario mínimo interprofesional. Por tanto, se da la circunstancia de que hay un modus operandi de contratación de estas mujeres, en las cuales no pasaron ningún proceso de selección, fueron impuestas por el ministro y por su asesor Koldo García, y en vez de realizar pruebas de selección, demostrar su valía, fueron contratadas directamente por orden y gracia del exministro y exmano derecha de Pedro Sánchez. Luego, Calabres Sinde también nos contaba cómo eran los procesos de selección en todos los casos. Es decir, que sabían leer y escribir y siempre había una persona tutelando el proceso y decía, a ver, esta tiene que tirar para adelante, hay que darle este puesto. Y ya en un momento dado, esto fue en el caso de Jessica, se le dijo al tribunal, ¿sabe leer y escribir? Pues venga, para adelante, bueno, con el trabajo. El proceso... Claro, esto es como bananero, es decir, poco también, ¿eh? Sí, es casposo, con el debido respeto a la caspa, por cierto. El proceso de selección real era pasar el catálogo al ministro, y cuando el ministro veía a las señoritas ligeras de ropa, y entonces él elegía la que le gustaba, y en función de eso, ese era el proceso de selección real. Porque ya se sabe que a Ábalos le pasaron un, entre comillas, catálogo, donde él seleccionaba a las mujeres que eran de su agrado, y en función de eso luego se movían las órdenes oportunas para que esas mujeres que eran del agrado de Ábalos, agrado visual se entiende, fueran contratadas en estas empresas públicas. Igual que el Tito Berni, que tú aludías antes, también... Se ha dejado de hablar un poquito de Tito Berni, ¿eh? Sí, es que yo creo que ya el Tito Berni ha quedado como un santo varón al lado de Ábalos, ¿no? Pero bueno, del señor Tito Berni, por decirlo educadamente, también han circulado fotos de sus orgías en paños menores, estilo Luis Roldán, años 80... exdirector ya de la Guardia Civil. Bueno, pues es que ya es una tradición, es que el PSOE ya tiene tantas de estas que uno empieza a pensar que no habrá un patrón común, no será algo ya inherente al carnet socialista, porque con los ERES igual, con los ERES se fundieron miles, si no millones de euros en cocaína, en prostitutas y en orgías. El dinero de los parados en Andalucía, 640 millones de euros, de los que por cierto solo se han recuperado 28 millones de euros a fecha de hoy. Entonces, es que ya tenemos tantos casos aislados, presuntamente, de prostitución, socialistas y dinero público, de esos tres factores, que es que ya cansa mucho, ¿no? Podrían caer en otros vicios, aunque solamente sea por divertirnos más en las tertulias, no sé. María Cánovas, ¿estás por ahí?